Ok, comenzamos la clase de hoy y bueno, en la medida que se vayan sumando los otros compañeros, entonces vamos a ir también trabajando con ellos, ¿verdad? En la clase de hoy vamos a continuar con algunas de las instrucciones más utilizadas en lo que es PLC, ¿sí? Van a tener también el documento donde están todos los comandos, ¿verdad? Inclusive algunos comandos más avanzados que lo que vamos a presentar en el día de hoy. Pero los comandos que desarrollamos en la clase de hoy y los que desarrollamos en la clase anterior son los principales, ¿sí? Son los que van a encontrar más a menudo, ¿verdad? En las implementaciones que se realizan, ¿verdad? Y ya prácticamente con eso tienen ya una buena base para poder programar los PLC, ¿sí? Entonces, en la próxima clase ya no vamos a ver instrucciones, ya solamente vamos a comenzar a analizar los programas, ¿sí? Vamos a ver cómo se van construyendo los programas, ¿sí? Entonces, en esta clase nos falta ver todavía algunos comandos, ¿verdad? Que son importantes para el manejo de PLC, ¿sí? Dentro de las instrucciones que nos faltó ver era la instrucción NOT, ¿sí? Entonces, recordando, LD era la instrucción de carga, el OR se aplicaba entre lo que se tenía en la memoria y M2, ¿sí? Y sub 01, ¿verdad? Se hacía un OR con M2, ¿sí? Y el resultado se cargaba en Q sub 02, ¿sí? Entonces, como el resultado acá en el diagrama de tiempo me va mostrando claramente, ¿sí? Que como la puerta OR está arriba, cuando cualquiera de sus dos entradas están arriba, entonces lógicamente la bobina ST, ¿verdad? Va a estar arriba todo el tiempo en que una de las dos entradas, como se puede ver, están arriba, ¿sí? Entonces me muestra que está arriba el tiempo que cualquiera de las dos entradas está arriba, ¿sí? El código, la negación es sencillamente cuando nosotros vamos a hacer una negación, sencillamente vamos a cambiar el estado lógico de la entrada. Si se encontraba en un 1, va a ir a 0, y si estaba en 0, va a ir a 1, ¿sí? Por eso, fíjense, yo tengo la salida Q sub 02, ¿sí? Yo el estado de Q sub 02 lo hago con un M3, ¿sí? Entonces, Q sub 02 está arriba todo este periodo que está aquí, ¿sí? Cuando le doy la instrucción de negación dentro del lenguaje de instrucción del PLC, quiere decir que él me va a negar lo que yo tenía cargado en memoria, ¿sí? Me va a negar. Entonces, fíjense cómo se encontraba M3, ¿sí? M3 prácticamente estuvo arriba todo este tiempo, ¿sí? Pero la negación de Q sub 2 en este periodo, fíjense nomás al hacer, para ir comprendiendo también el diagrama de tiempo. Entonces, yo cargué la instrucción I sub 01, ¿sí? Luego hice un OR entre la instrucción I sub 02 y M2 con esta operación. El resultado es que cuando cualquiera de las dos entradas vale 1, entonces Q sub 02, que es la salida sobre la bobina, está en un estado lógico 1, ¿sí? Ahora, la negación, que es la puerta que estamos estudiando en el día de hoy, entonces, obviamente va a cambiar la situación en que se encuentre esta entrada, ¿sí? En este pequeño periodo, donde la negación de Q sub 02, Q sub 02 en esta parte estaba en 0, pero su negación está en 1.
Es por eso que al multiplicar por M3 que está en 1, me da que este pequeño periodo está arriba, en 1, ¿sí? Porque la negación de esto, ¿sí? Es 1 en este tramo. Por otra parte, la negación de esto que está en 1, obviamente es un 0. Por eso que al multiplicar por M3, en este periodo va a corresponder a un 0. Es lo que podemos ver en la salida Q sub 0,3, ¿sí? En este tramo, Q sub 0,2, como es la negación del resultado de Q sub 0,2, entonces Q sub 0,2 en esta parte va a ir a 1. Entonces, ser multiplicado por 1 es lo que hace que Q sub 0,3, la bobina, vaya a 1. Entonces, es muy importante hacer los diagramas de tiempo, ¿sí? Yo les pido, por favor, que mínimamente conozcan bien lo que presentamos en esta clase y en la clase anterior, ¿verdad? Les pido que hagan un repaso en esta semana de las dos clases que estuvimos dando, porque va a ser sustancial para la prueba parcial. Este tipo de ejercicios va a poder aparecer en el parcial, ¿sí? Que ustedes interpreten y digan si es correcto o no el diagrama de tiempo que se presenta, ¿verdad? Que hagan este tipo de razonamientos, ¿sí? Porque lógicamente, si ustedes pueden hacer este tipo de razonamientos, van a poder hacer los programas más extensos que nosotros vamos a dar en la próxima clase. Por la naturaleza de la extensión de esos programas, eso probablemente ustedes lo van a usar en la vida práctica, ¿verdad? En un examen parcial o final, yo no voy a poder presentarles todo un programa extenso, ¿sí? Les voy a poder presentar segmentos de código como esto, ¿sí? Pero naturalmente, si ustedes comprenden bien estos segmentos de código, que es solamente prestar un poco de atención y repasar las clases, entonces van a poder estar en condiciones de comprender ya todo un programa más extenso, ¿sí? Entonces siempre nosotros vamos de menos a más. Presentamos lo básico para después ir comprendiendo ya los programas complejos. El programa más complejo vamos a verlo en la siguiente clase, ¿sí? El próximo lunes. Entonces hasta hoy estamos viendo los programas, las instrucciones que son más útiles para trabajar con PLC, ¿sí? Después tenemos lo que son las instrucciones open y short, ¿sí? La instrucción open interrumpe la continuidad lógica, ¿sí? Y sea cual sea el resultado de la anterior operación lógica, ¿sí? Entonces, open aparece acá en esta secuencia. Entonces, fíjense lo que ocurre, ¿sí? Normalmente, la instrucción open se representa como multiplicar por un 0, ¿sí? Porque es como que lleva a un circuito abierto, ¿sí? Entonces, es como una interrupción de lo que está pasando hasta ese momento, ¿sí? Entonces, yo tenía acá la carga, tenía este contacto, que era I sub 01, ¿sí? Hacía un OR acá, ¿sí? Era una suma con Q15, ¿sí? Y luego hacía una multiplicación con la negación de M3, por eso aparecía N, ¿sí? Y open, ¿sí? La instrucción open equivale a ser un AND 0, ¿sí? Porque no importa lo que le precede, va a llevar, va a interrumpir la continuidad lógica que se tenía hasta este momento. Entonces, open equivale entonces a ser un AND 0, ¿sí? Por otro lado, short va a garantizar la continuidad lógica. O sea, va a hacer que esta salida siempre sea 1. ¿Ok? Entonces, nos fijamos acá en esta parte de nuestro circuito. Yo estaba teniendo una carga que estaba en I sub 0,9, ¿sí? Entonces, como tengo un short, eso quiere decir que ustedes saben que OR era una puerta que valía 1 si una de sus dos entradas valía 1, ¿sí? Entonces,
short prácticamente se utiliza para garantizar que vaya a un estado lógico 1. ¿Sí? Y open se utiliza para garantizar que vaya a un estado lógico 0. Porque no importa cualquier cosa, al ser multiplicado por 0, esa salida sí o sí va a ser 0, por lo que es la propiedad de la puerta AND luego. ¿Sí? Por otro lado, no importa lo que tenga en paralelo con OR, entonces no importa si acá había un 0, un 1, como es un OR 1 el short, entonces naturalmente por propiedad de la puerta OR, si una de sus entradas es 1, entonces esto va a ser 1. ¿Okay? Entonces cuando ustedes ven un AND 0, se está refiriendo equivalente a la instrucción open. ¿Okay? Y si ven un cortocircuito short, entonces equivalente a la instrucción OR 1. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de terminar el programa de manera condicional. ¿Sí? Podemos terminar la programación directamente con un fin de programa incondicional. Ese es lo más común. ¿Sí? Pero también yo puedo terminar el programa dependiendo del estado que tenga, ¿verdad? La instrucción precedente, ¿sí? Por eso tengo dos opciones también de terminación. En C me da hace que el programa termine si el resultado booleano en la instrucción de comprobación precedente es 1, ¿sí? Entonces, si el resultado booleano precedente es 1, entonces ahí termina. Ese es en C, ¿sí? Y en N va a analizar el resultado booleano, van a hacerse las operaciones, y si el resultado booleano en la extracción de esa instrucción de comprobación es 0, entonces ahí va a terminar. Entonces esto es para que el programa termine verificando, ¿verdad?, la instrucción precedente. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, directamente LDM1, ¿verdad? Y luego quito directamente eso por la salida Q02. Acá también lo mismo. Y este es la instrucción end normal, que no verifica nada. Sencillamente termina el programa cuando aparece esta instrucción end en mi PLC. ¿Sí? Entonces yo ahí estoy tomando, no controlo los estados previos, sencillamente termino la ejecución. ¿Sí? Después tengo los otros dos casos que decíamos. ¿Sí? Fíjense en el desarrollo de este segmento de programa. Cargué M1, ¿sí? Lo quité por Q0, 1. Cargué M2, lo quité por Q0, 2. Aquí sí hago la comprobación, ¿sí? Si I02, que es la instrucción precedente, ¿verdad? Esta parte del programita, que en este caso es una única puerta, está a 1, entonces ahí va a terminar el programa. ¿Sí? Acá tengo cargo I02, ¿sí? Y acá está, como me está diciendo, ¿verdad? Hace lo que decíamos, ¿verdad? Verifica la condición anterior. Si la parte del programa de la instrucción, entonces precedente, vale 1, va a terminar. Entonces va a depender de esta instrucción precedente, entonces aquí, para terminar. Si es que vale 0, como es en C, va a continuar esta parte, este segmento del programa. Entonces, es como que yo tengo dos puntos donde puedo terminar el programa, ¿sí? Si su 0,2 valía 0, continúa desarrollando el programa, ¿sí? Entonces, yo pongo este segmento para tener varios puntos donde puedo terminar mi programa, ¿sí? Acá esto es equivalente a hacer un end C.
¿verdad? Va a depender por encontrarse entonces prácticamente en serie con esta puerta, va a analizar esta puerta y ahí va a decidir si va a ir o no aún, si va a continuar o no el programa. En este caso, por ejemplo, si i sub 02 tiene un valor booleano 0, va a continuar el programa, porque eso es lo que me dice mi instrucción, ¿sí? Se hace el análisis y solamente termina cuando la instrucción precedente es 1. Por eso me dice acá, en esta parte, que si i sub 02 vale 0, va a continuar. O sea, va a seguir haciendo esta línea del programa, ¿sí? Si vale 1 y sub 02 vale 1, ahí sí va a terminar acá nomás ya, ¿sí? Entonces acá podemos suponer que i sub 02 estaba en 0, entonces continuó la exploración. Entonces hace nuevamente la carga M2 y quita por la bobina Q sub 02. Y aquí sí, fíjense que es una línea totalmente aparte, sin ninguna compuerta acá para analizar. Entonces esto sí se puede considerar una terminación normal. Cuando ustedes ven una terminación de este tipo, entonces se hace el análisis previo. Fíjense que en la línea de terminación se presenta una puerta que hay que analizar. Entonces, al programar PLC, yo tengo la posibilidad de tener una terminación condicional de mi programa, de acuerdo al estado booleano precedente. ¿Sí? Otra cosa importante es la instrucción no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces yo voy a reservar algunas filas. Esta es la forma de reservar en mi programa espacio para después hacer una modificación de mi programa. Por ejemplo, a veces yo voy a, más adelante, tengo, qué sé yo, pensado expandir dentro de mi programa, quiero expandir más adelante, hacer alguna otra cosa, meter algún nuevo sensor, poner algún nuevo actuador, ¿verdad? Y yo ya visualizo de que eso voy a hacer en un corto plazo. Entonces, yo voy dejando, voy reservando, ¿sí? Por medio de NOP voy reservando líneas para después poder hacer mi configuración, ¿sí? Entonces, esa es la instrucción NOP. Otra cuestión importante es el jump, ¿sí? A veces, por la forma en que desarrollo mi programa, hay instrucciones que si se cumple una condición lógica, ya no necesito ejecutar esa parte del código y tengo que saltar a otra parte de mi código, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza la instrucción jump, que quiere decir salto, ¿sí? Entonces, yo vengo haciendo un determinado análisis y llego a un punto en el cual, si se cumple una determinada condición lógica, yo quiero irme a otra parte del programa, ¿sí? Entonces, para eso está la instrucción jump. Entonces, las posibilidades nuevamente son un salto de programa incondicional, o sea que siempre va a saltar, quiere decir jump, ¿sí? Jump C, entonces va a saltar si el resultado booleano en la instrucción de comprobación precedente es 1. Y jump CN va a saltar si el resultado booleano en la instrucción de comprobación precedente es 0, ¿sí? Entonces, fíjense, acá por ejemplo cargo M15, ¿sí? Entonces, como aparece jump C, quiere decir que va a analizar el contenido de M15. Si M15 está valiendo 1, ahí va a saltar a la instrucción, ¿sí? Tiene a la etiqueta L8, ¿sí? O sea, a esta parte del programa va a saltar, ¿sí? L8 es label, la etiqueta 8. Entonces, acá en jump C va a hacer un análisis de lo que tenía hasta ese momento en la memoria, que es M15, ¿sí? Si M15 vale 1, va a ir a esta parte del programa, ¿sí? Ahora, después se continúan realizando
las operaciones que se presentan aquí, ¿sí? Llego a este punto. Acá voy a analizarle a M15, ¿sí? Pero como es jam nomás, quiere decir que sí o sí el programa va a ir hasta la etiqueta 12, ¿sí? Fíjense que es esta la etiqueta 12. Entonces, esto se llama un salto incondicional hasta este punto. ¿Ok? Pero, fíjense que eso se dio bajo el supuesto de que esta etiqueta no sucedió, ¿verdad? Entonces, el programa comienza a tener dos posibilidades, ¿sí? Primero, si es que la etiqueta L8, o sea, si M15 vale 1, entonces va a saltar a esta parte del programa. Y va a continuar con todo lo que hay aquí. ¿Sí? Ahora, si la etiqueta M15 valía 0, va a ejecutar estas dos partes del programa. ¿Sí? Entonces, fíjense que L8 lleva a una parte, porque acá, fíjense que voy a tener dos formas de hacer programa. Si se cumple que M15 vale 1, entonces el programa va a hacer esta instrucción, va a hacer esta carga, va a quitar por esta bobina y después ya va a hacer un salto condicional directamente a esta parte del programa. ¿Sí? O sea, como que va a ser solamente prácticamente 4 instrucciones nomás va a ser. ¿Sí? Entonces tengo dos posibilidades dentro de este programa que se me está presentando. Por el otro lado, si esto valía 0, ¿sí? Si esto valía 0, entonces voy a hacer estos dos. Ahora, si vale 1, voy a ubicarme en esta parte del programa, ¿sí? Y ahí voy a hacer esta instrucción, voy a tener más instrucciones ahí, ¿sí? Porque si valía M15 valía 1, entonces va a saltar a esta parte del programa. Entonces voy a hacer la instrucción 6, lo voy a aplicar la puerta AND con esta instrucción y voy a quitarlo por la bobina M2. Y voy a llegar nuevamente a esta parte de la instrucción. Si vale 1, va a continuar haciendo estas dos instrucciones. Pero si vale 0, ¿sí? Va a ir directo a la etiqueta 12 también, ¿sí? Entonces, en dos partes, analiza la posibilidad de irse a la etiqueta 2, ¿sí? Si es que la condición aquí no se realizó este salto condicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque M15 hizo que salte a esta parte del programa, entonces esta versión del programa va a tener 1, 2, 3, 4. Si acá la condición es 1, va a tener 5, 6 y va a ser nuevamente 7 instrucciones va a tener, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las comparaciones, podemos ver entonces que el programa puede ser más corto o más largo, ¿sí? Y eso nos permite tener un control de las operaciones que vamos a hacer, ¿sí? Porque a veces se da una condición que nos obliga a nosotros a que ese programa deja de tener sentido, ¿sí? Entonces hay que poner este tipo de instrucciones de salto para solucionar ya una determinada condición. Y si no, se van cumpliendo las otras condiciones, ¿sí? Por decirle, por ejemplo, si están, por decir un ejemplo sencillo, ocurre que tenemos un programa para automatizar el control de las valijas, ¿sí? Y en un momento, por ejemplo, cuando está sobre la cinta transportadora, se verifica de que esa valija ya no tiene que seguir pasando hacia otros puntos porque quizás se cumplió una condición de que la valija no estaba o podía aportar algo sospechoso
qué sé yo, tuvo un contratiempo la persona que iba a viajar en su avión, quiere retirar la valija, entonces se tiene que interrumpir el programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está verificando la condición con la valija. Entonces, mi sistema de automatización tiene que tener estas bifurcaciones que le permiten tomar decisiones en un momento dado para hacer o no cumplir o no una situación, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tengo la libertad de ejecutar o no determinadas instrucciones. Para eso sirve Jump, ¿sí? Para ejecutar o no determinadas instrucciones en mi programa. Entonces tengo varias versiones del programa en realidad por medio de Jump. Varias situaciones posibles tengo que van a darse de acuerdo a cómo se va dando, se van cumpliendo no las condiciones previas, ¿sí? Y para hacer esas bifurcaciones, entonces tengo el salto incondicional, un salto condicionado a que le preceda un 1 y un salto condicionado a que le preceda un 0, que es el caso de JumpCN. ¿Sí? Ahí justamente me va explicando un poquitito lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Ahora se da una situación particular. Mi PLC, ¿verdad? Puede trabajar con valores que él tiene en la memoria, ¿sí? Con bits y bytes que él tiene dentro de su memoria, ¿sí? No necesariamente va a tomar una operación con un sensor, ¿verdad? O con un contactor o un relé, ¿sí? Pues el PLC tiene la capacidad de, en base a lo que tiene cargado en la memoria, ir tomando también decisiones, ¿sí? Y ahí es donde aparecen todas estas instrucciones de comparación, ¿sí? Acá, por ejemplo, está la instrucción de que en el caso de que M10 sea mayor a 100, ¿sí? Esa es la carga, ¿sí? En ese caso, quita sobre Q sub 0, 3, ¿sí? Acá, por ejemplo, hace un AND entre estas dos entradas. Comprueba esta condición y luego hace un AND con esta puerta M sub 0, ¿verdad? Que representa probablemente a el contactor, ¿sí? Entonces, ahí él va a hacer la comprobación, ¿sí? Entre diferentes elementos, ¿sí? Va a comprobar si es mayor, si es menor, igual, todas estas posibilidades, ¿sí? Y ahí justamente me va indicando si el operando 1 es superior al operando 2, ¿sí? Operando 1 siempre se considera el que está a la izquierda, ¿sí? Y el operando 2, el que está a la derecha. Y en base a eso van haciendo las diferentes condiciones. Las condiciones pueden que sea mayor, mayor o igual, ¿sí? Desigual, ¿sí? Distinto, ¿ok? Entonces, generalmente yo voy a utilizar estas comparaciones con las puertas de carga, con la puerta AND y con la puerta OR, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta puerta AND, si se cumple que M20 es menor a QW35, entonces esto va a estar en un 1, ¿verdad? Si QW35 es mayor a MW20, esto va a valer 1. Y como una puerta OR va a depender también de M sub 0. Si M sub 0 vale 1 en ese momento y esto es 1, entonces ahí naturalmente se va a activar esta bobina Q sub 02, ¿sí? Esta bobina Q sub 03 va a ser una comparación. Si el valor que se tiene en ese momento guardado en MW10 es mayor a 100, se va a activar la bobina, ¿sí? Y acá es una puerta OR, ¿sí? En este caso, si MW30 es mayor a MW40, sí o sí se hace la instrucción porque en la puerta OR se necesita que solamente uno de ellos
valga 1. Entonces, si esto se cumple, automáticamente esta bobina Q sub 04 va a ir a 1. ¿Sí? Entonces, estas instrucciones de comparación que se utilizan generalmente con bits o con estados previos, ¿verdad? Esto también me permite entonces hacer las comparaciones de verificación de igualdad, desigualdad o en general que sean distintos. ¿Sí? No solamente puedo hacer operaciones de desigualdad, sino que también estos bits o bytes, yo puedo operar con ellos y hacer instrucciones aritméticas, ¿sí? Las instrucciones aritméticas son sumar los operandos, por ejemplo, en MW2 sub 0 va a recibir la suma MW10 más 100, ¿sí? Puedo restar, ¿sí? Puedo dividir, ¿sí? No se confundan con este signo. Esto que ven acá, el porcentaje no es una operación aritmética, ¿eh? Recuerdan que siempre está este porcentaje. Estos son los operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Después puedo verificar el módulo de la división también, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago 4 dividido 5, o sea, mejor dicho, 5 dividido 4, tengo un módulo de 1. ¿Por qué? Porque 4 cae una sola vez en 5 y me sobra un 1. Entonces, si yo tengo el operador rem, por ejemplo, entre 5 dividido 4, me va a dar un módulo 1. El rem va a ser ahí 1, por ejemplo. ¿Sí? Raíz cuadrada de un operando. ¿Sí? Si tiene una raíz cuadrada exacta, entonces me puede ir dando. Y puedo incrementar o decrementar el operando. ¿Sí? Para, por ejemplo, tener un contador de que va sumando hasta, va incrementando una condición. Y cuando llega hasta un cierto punto, por ejemplo, para. Por ejemplo, los contadores se utilizan muchísimo en lo que es PLC, ¿verdad? Hay operaciones que se van haciendo de manera temporizada, ¿sí? Entonces, las instrucciones aritméticas también son muy utilizadas en los programas, ¿sí? Acá vemos entonces cómo se va escribiendo eso, ¿sí? Entonces, cargo MO y luego, entonces, pongo acá el valor que de la operación aritmética, ¿sí? Acá cargo y su 0,2 y voy haciendo esta operación aritmética, ¿sí? Acá cargo y su 0,3, ¿sí? En el flanco positivo, según me va mostrando acá, por eso dice LR, ¿se acuerdan del flanco positivo? Era una forma de cargar, ¿sí? Y va haciendo entonces un incremento de MW100. Entonces, son muy utilizadas también en la programación de PLC las instrucciones aritméticas, ¿sí? Las instrucciones lógicas, fíjense que nosotros analizamos las instrucciones lógicas, pero para hacer comparaciones, por ejemplo, de las entradas, ¿sí? Que eran probablemente sensores o contactores, ¿sí? Pero yo también puedo hacer instrucciones lógicas a nivel de bits o bytes que yo tengo dentro de mi memoria, ¿sí? O con número específico. Este, por ejemplo, es un número representado en hexadecimal. Entonces, yo puedo operar mis entradas y de esa manera voy creando lógicas un poquitito más complejas, ¿sí? O sea, yo no necesito solamente operar con mis sensores de entrada o de salida, o mis relés, mis contactores. Yo también puedo trabajar con lo que yo tenga guardado en la memoria de mi PLC. Por eso justamente es un PLC, porque puedo controlar entonces, en base a lo que yo tengo guardado en memoria, yo también puedo operar y ir tomando decisiones en base a eso, ¿sí? Entonces, todos los operadores que vimos se pueden hacer también a nivel de bits y bytes, ¿verdad? Que están almacenados en diferentes partes de la memoria, ¿sí?
Es lo que me va presentando ahí, ¿sí? Es operación bit a bit, ¿verdad? Entre dos operandos, ¿sí? Acá tengo el OR, el XOR y el NOT, ¿sí? Otra cosa muy importante también, que se utiliza mucho, ¿verdad? Es hacer el desplazamiento, ¿sí? En ellos, yo voy a desplazar los bits de un operando, por ejemplo, este es el operando, voy a desplazar una determinada cantidad de posiciones a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, el desplazamiento, ¿sí? A la derecha se indica, perdón, a la izquierda se indica con left y hacia la derecha se indica con right, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las dos situaciones. Este es un desplazamiento a la izquierda, ¿sí? En este caso, esta posición se va a ir desplazando y este bits, entonces, prácticamente yo voy a llevarlo a otra posición o se puede perder, de acuerdo a cómo yo le voy programando. Pero acá yo le estoy diciendo a este bits que se corra, ¿sí? Y esto es una forma de hacer sumas a nivel de bits, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas con eso, ¿verdad? Cuando voy enviando señales, ¿sí? Puedo controlar motores paso a paso con el desplazamiento lógico, ¿sí? De los bits. Un montón de cosas yo puedo hacer con eso. Pero conceptualmente es bastante simple. Yo tengo los bits de una palabra, ¿verdad? Que están almacenados. Entonces, el bit superior entonces va a dejar de tener valor. Se va a ir desplazando entonces esa posición, ¿sí? La otra es justamente el desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Es este y hacia la derecha quiere decir que de este lado se hace el desplazamiento. Esta primera posición pasa aquí y cada uno va pasando y este bits de acá es el que probablemente se va a perder o yo lo puedo indicar que esto guardo en memoria también en este bits, ¿verdad? No necesariamente se tiene que perder. Pero el desplazamiento me indica que van a correr toditas las posiciones, ¿sí? Hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? El desplazamiento circular se refiere al hecho de que el bit que se encontraba en esta posición, ¿verdad? Resulta que va a comenzar a ocupar esta posición. Por eso se llama desplazamiento circular, ¿sí? Porque este bit viene a ocupar esta posición, ¿sí? Por eso lleva el nombre de desplazamiento circular. Y también el desplazamiento circular a la derecha, entonces, todo se desplaza hacia la derecha, cada bit se va desplazando hacia la derecha y el de esta posición vuelve a ocupar esta posición F que está aquí, ¿sí?